Ahora, en el capítulo 26 consideraremos los siguientes aspectos. Las 4 coberturas o cortinas del tabernáculo. El lino de pelo de cabra, de pieles de carnero y de pieles de tejón. Además, consideraremos las tablas del tabernáculo y el velo para el arca. Sobre el tabernáculo propiamente dicho, había 4 coberturas. Las primeras eran de lino y cubrían aquella parte del tabernáculo que medía 30 codos de largo, 10 codos de ancho y 10 codos de altura. Estas coberturas de lino colgaban a cada lado del tabernáculo, pero no tocaban el suelo. Leamos el primer versículo de este capítulo 26 de Éxodo. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Esta cobertura de lino era hermosa y el resultado de una obra fina. El versículo 6 ahora dice, harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Estas cortinas tenían que ser cosidas para quedar enlazadas. Leamos ahora los versículos 7 y 8 de Éxodo 26. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos, y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. La longitud de una cortina debía ser de 30 codos, lo que quiere decir que cubría justamente la parte de arriba y los lados del tabernáculo. Estaban unidas con lazadas y anillos. Ahora el versículo 14, harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, y una cubierta de pieles de tejones encima. La tercera cubierta era hecha de pieles de carneros teñidas de rojo, y la cuarta cubierta era hecha de pieles de tejones. Las mujeres solían llevar los abrigos de piel de tejón, y este tabernáculo fue el primero que jamás llevara cubierta de pieles de tejones. Ahora, cada una de estas cubiertas tenía un significado simbólico. Las primeras cortinas eran de lino fino torcido por los egipcios con querubines tejidos en la tela. No tocaban el suelo, y su belleza solo podía ser vista desde adentro del tabernáculo. Esta cubierta no se podía ver desde afuera de ningún modo, y francamente la hermosura del Señor Jesucristo no puede ser vista por el mundo. Él solo puede satisfacer a los suyos. Es importante que los creyentes le adoremos porque necesitamos comer de Él y verle en su hermosura. David dijo en el Salmo 17, versículo 8, «Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas». Las alas de los querubines estaban entretejidas en la tela de lino sobre el tabernáculo, y allí también es un buen lugar para estar escondidos nosotros. Debemos escondernos bajo aquellas alas y adorarle a Él, quien es digno de nuestra adoración. Ahora, la segunda cubierta estaba hecha de pelo de cabra y tocaba el suelo. Esta cortina habla de la importancia de Cristo para los pecadores. Las cortinas de pelo de cabra realmente eran vistas desde afuera y representan lo que el mundo puede ver. Son un símbolo de la muerte de Cristo, y este es el mensaje que debe ser dado al mundo. En Hebreos 9:26 leemos, «De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado». La palabra mundo en este versículo es mejor traducida por edad. Él ya ha aparecido, y este es el mensaje que debe salir a todo el mundo. Esta es la historia que cuentan las cortinas de pelo de cabra. La tercera cubierta era hecha de pieles de carneros teñidas de rojo. Esta cortina habla de la fuerza y vigor de Cristo y de su ofrenda en la cruz. Esta cortina muestra el aspecto externo de su ofrenda como nuestro sustituto. La cuarta cortina era hecha de pieles de tejones. Después de 40 años en el desierto, esta cortina sufrió los efectos del tiempo, pero siempre protegió lo que estaba adentro. Esta cortina nos habla del andar de Cristo delante de los hombres. Así como la cubierta de lino quedaba adentro para mostrar la hermosura de Cristo al creyente, las cortinas de pieles de tejón no tenían ninguna hermosura propia que revelar. Isaías 53:2 nos dice esto en cuanto a Cristo. «Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos». No hay ninguna hermosura externa para que le deseemos. Tenemos que ir adentro para ver su hermosura.
El mundo no ve en Cristo lo que nosotros vemos en Él. Y pasamos a considerar ahora las tablas y las basas del tabernáculo. Veamos los versículos 15 hasta el 19 de este capítulo 26 de Éxodo. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos, y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla, para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía, al sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Estas tablas fueron hechas de madera de acacia, que era una madera muy dura. En realidad era indestructible. Estas tablas estaban cubiertas de oro. Había 20 tablas en cada lado y 10 en la parte posterior del tabernáculo. Sí, había algo de solapa, por supuesto, pero esto realmente constituía el tabernáculo propiamente dicho. Algunos anillos colocados en las tablas y unos travesaños pasaban por los anillos uniendo así el tabernáculo. Todo lo del tabernáculo habla de la persona o de la obra de Cristo. Cada cortina, cada hilo y cada mueble revela algún aspecto del Salvador. Los travesaños hablan del hecho de que el Espíritu Santo une a la iglesia hoy en día. Los creyentes deben ser unidos por el Espíritu. El hecho es que a los creyentes se les ordena guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cada una de las cortinas que cubrían el tabernáculo era de un color diferente y cada uno tenía su propio significado. Había el color azul, un color celestial. Había el color escarlata, que habla de la sangre de Cristo. Había un matiz del azul con el escarlata, lo que producía un color púrpura, que habla de la realeza. El azul y el escarlata hablan del cielo tocando la tierra, o sea, la humanidad de Cristo. La púrpura habla de Cristo como el Rey de los judíos. Las tablas, los travesaños y los anillos eran cubiertos de oro, lo que habla de la deidad de Cristo. Veamos ahora el velo para el arca. Leamos los versículos 31 y 32 de este capítulo 26 de Éxodo. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. El velo estaba colgado sobre 4 columnas y habla de la humanidad de Jesucristo. Las columnas estaban hechas de madera de acacia y cubiertas de oro con bases de plata adjuntas. Estas hablan de la deidad apoderándose de la tierra mediante la redención. No había nada encima de las columnas, pues simplemente eran cortadas. Isaías 53:8 nos dice, «Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido». Amigo oyente, Jesucristo fue cortado de la tierra de los vivientes. Solamente llegó hasta cumplir los 33 años. Ahora, el velo propiamente dicho estaba hecho de lino torcido y era la única entrada hacia el lugar santísimo. El velo habla de la humanidad de Cristo. Cuando Cristo estuvo en la cruz, entregó el Espíritu, murió, y el velo se rasgó en dos, representando así la separación de su espíritu y su cuerpo. El velo en el templo se rasgó en dos, y la entrada hacia Dios quedó abierta. La única entrada a Dios hoy en día es por medio del Señor Jesucristo. Hay una sola entrada al lugar santísimo y un solo camino a Dios. Jesús dijo en Juan 14:6, «Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Hay quienes creen que pueden llegar a Dios siendo sinceros o perteneciendo a una iglesia. Pues no lo cree, amigo oyente. Ese modo de pensar no tiene ningún apoyo en la palabra de Dios. Cuando nos paramos ante el velo, vemos a Cristo. Se nos recuerda nuestras imperfecciones y por medio de Cristo somos entonces traídos a la presencia de Dios. ¡Qué cuadro más maravilloso es el velo! Nos muestra la humanidad de Cristo. Amigo oyente, es la muerte de Jesucristo la que nos salva. Su vida sin mancha nos condena. Cuando me paro ante el velo, soy condenado. Me veo como alguien que no puede entrar en la presencia de Dios. Su muerte me salvó a mí y a todos los demás que creen en la obra de Jesucristo en la cruz. Leemos en el Evangelio según San Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51, «Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu.
y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Amigo oyente, la muerte de Jesucristo nos salva, y el velo lo describe. Su muerte nos trajo a Dios. Y aquí termina el estudio del capítulo 26 de este libro de Éxodo.